Bueno, buenas tardes. Se reanuda la audiencia. Se hace saber que la lectura de los fundamentos de la presente sentencia se difiere para el día 22 de marzo de 2021 a las 12:30 horas en los términos del artículo 400, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. El tribunal, por unanimidad, resuelve: 1. No hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción deducido por la defensa pública. 2. No hacer lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal por violación a la garantía de juzgamiento en plazo razonable deducido por la defensa pública. 3. No hacer lugar a la nulidad parcial de requerimiento de elevación a juicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal y la querella por presunta indeterminación de conductas atribuidas a los acusados deducido por la defensa pública. Artículos 166, 167, inciso segundo y 347 del Código Procesal Penal de la Nación. 4. No hacer lugar al planteo de nulidad parcial del alegato del Ministerio Público Fiscal por violación a la prohibición de doble valoración de las circunstancias agravantes de los tipos penales para la mensuración de la pena deducido por la defensa pública. Artículos 166, 167, inciso segundo y 393 del Código Procesal Penal de la Nación. 5. No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua deducida por la defensa pública. 6. Declarar a Luis Gustavo Diedrich, ya afiliado, coautor mediato intermedio, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público agravada por el uso de violencia, 4 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, 2 hechos en concurso real. 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 21 hechos en concurso real. 4. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 1 hecho. Y 5. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 15 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, todo conforme Ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos 2 y noveno Ley 26.200, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 7. Absolver a Luis Gustavo Diedrich, ya afiliado, con relación a los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravado por el uso de violencia, hechos séptimo, octavo, décimo, 16º y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos séptimo, octavo, décimo, 16º y 21º. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos séptimo, octavo, décimo, 16º y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio conforme al criterio Mostacchio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y artículos 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 8. Declarar a Héctor Pedro Vergés, ya afiliado, coautor mediato intermedio, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 4 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público agravado por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho. 3.
imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 14 hechos en concurso real. Y 4. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 9 hechos en concurso real, todo en concurso real, artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, todo texto conforme Ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos 2 y noveno Ley 26.200, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 9. Absolver a Héctor Pedro Vergés, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 10. Declarar a Ernesto Guillermo Barreiro, ya afiliado, coautor mediato intermedio, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravado por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 4 hechos en concurso real. 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. 4. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 3 hechos en concurso real. Coautor por dominio funcional de hecho, penalmente responsable de los delitos de 5. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 3 hechos en concurso real. 6. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, un hecho. 7. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 13 hechos en concurso real. Y 8. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 9 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179 vigente al tiempo de la comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos 2 y 9 de Ley 26.200. Imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
11. Absolver a Ernesto Guillermo Barreiro, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público agravada por el uso de violencia, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. Por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327-120 y artículo 18 de la Constitución Nacional sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 12. Declarar a Jorge Ezequiel Acosta, ya afiliado, coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de 1. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 3 hechos en concurso real. 2. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. Y 3. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 3 hechos en concurso real. Coautor, por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 4. Privación ilegítima de la libertad, calificada por tratarse de un funcionario público agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho. 5. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 4 hechos en concurso real. 6. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 14 hechos en concurso real. 7. Desaparición agravada por resultar la muerte de la víctima, 9 hechos en concurso real. Coautor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de 8. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, un hecho. Y 9. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, un hecho, todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso 1 y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos 2 y 9 de Ley 26.200. Imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. (13) Absolver a Jorge Ezequiel Acosta, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y artículo 18 de la Constitución Nacional,
sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 14. Declarar a Carlos Alberto Díaz, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer, tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 2 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 2 hechos en concurso real. 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 13 hechos en concurso real. 4. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. Y 5. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 9 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo de 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a ley 11.179 vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos 2 segundo y noveno de la ley 26.200, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal, y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 15. Absolver a Carlos Alberto Díaz, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo sexto, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostacchio, Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327-120 y artículo 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. (16) Declarar a Arnoldo José López, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 4 hechos en concurso real. 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 18 hechos en concurso real. 4. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. 5. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 12 hechos en concurso real. Y 6. Coautor por dominio de la acción, penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, un hecho. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, inciso primero y sexto,
en función de lo dispuesto por el último párrafo de 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos segundo y noveno de la Ley 26.200, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 17. Absolver a Arnoldo José López, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravado por el uso de violencia. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327-120 y artículo 18 de la Constitución Nacional. Sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 18. Declarar a Emilio Morard, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer, o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 2 hechos. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravado por el uso de violencia. 4 hechos en concurso real. 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 18 hechos en concurso real. 4. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. Y 5. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 12 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis. 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos segundo y noveno de la Ley 26.200. Imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 19. Absolver a Emilio Morard, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º.
Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes. Hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme a criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y artículo 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 20. Declarar a Ricardo Alberto Ramón Lardone, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, 4 hechos en concurso real. 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 18 hechos en concurso real. 4. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. 5. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 12 hechos en concurso real. Y 6. Coautor por dominio de la acción penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer, tolerar o tolerar algo a la que no estuviese obligada, un hecho, todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, incisos primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, 80, inciso segundo y sexto del Código Penal, texto conforme a Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338 y artículos segundo y noveno de la Ley 26.200, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 21. Absolver a Ricardo Alberto Ramón Lardone, ya afiliado, con relación a los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. 2. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º. Y 3. Homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, hechos quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo sexto, décimo octavo parcial y 21º, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y artículo 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 22. Declarar a Fernando Martín Rocha, ya afiliado, coautor por dominio de la acción penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, en función de lo dispuesto por el último párrafo de 144 bis. Texto conforme Ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por leyes
14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. (23) Declarar a Miguel Ángel Gómez, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada. 4 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Y 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 5 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. (24) Declarar a Yamil Yabur, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada. 4 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Y 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 5 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Texto conforme ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. Imponiéndole en tal carácter la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 25. Declarar a Alberto Luis Lucero, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada. 4 hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Y 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 5 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas
por el 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Texto conforme a ley 11.179, vigente al momento de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. Imponiéndole en tal carácter la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 26. Declarar a Juan Eduardo Ramón Molina, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a la que no estuviese obligada. 4. Hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Y 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 5. Hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, inciso primero y sexto. En función de lo dispuesto por el último párrafo de 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto. Texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. Imponiéndole en tal carácter la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. (27) Declarar a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de 1. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 4. Hechos en concurso real. 2. Privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, un hecho. Y 3. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 5. Hechos en concurso real. Todo en concurso real. Artículos 45, 55, 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el 142, inciso primero y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo de 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo del mismo precepto, texto conforme a ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338. Imponiéndole en tal carácter la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículos 12 y 19 del Código Penal y 398, 403, primer párrafo, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. (28) Absolver a Arturo Emilio Grandinetti, ya afiliado, con relación a 2 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hecho noveno, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme al criterio Mostaquio Julio Gabriel, Corte Suprema de Justicia de la Nación,
fallos 327 y 120 y artículo 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 29. Absolver a Carlos Horacio Meira, ya afiliado, con relación a 2 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, hecho noveno, por los que se requirió la elevación de la presente causa a juicio, conforme criterio Mostaquio, Julio Gabriel. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 327, 120 y 18 de la Constitución Nacional. Y artículo 18 de la Constitución Nacional, sin costas, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. 30. Declarar la existencia material de los hechos que tienen por víctimas a Ernesto Martín Mora, Juan Carlos González Velarde, Wenceslao Vera, Francisco Isidoro Zamora, José Alberto García Solá, Yolanda Dámora, Néstor Albino Acosta, Ángel Yaegui Díaz, Edelmiro Cruz Bustos Benavides, Horacio González, Graciela Aide Torres, hecho 22, Olga Yolanda Mamaní, Luis Eduardo Torres, Manuel José Campos, Aldo Oscar Ojeda, Ramón Antonio Ramírez Castellano, Ana María del Valle Ramírez Castellano, Carlos Ángel Salles, Edi Lilian Salles, Hugo José Ollarzo y Amado Aostri, los cuales ocurrieron como parte del plan sistemático de eliminación de opositores políticos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el país, ocurridos en los casos de autos a partir del 24 de marzo de 1976. 31. Remitir los antecedentes a la Fiscalía Federal número 3 de Córdoba a fin de que se profundice la investigación del hecho del que habría sido víctima Estela Clara Schussler, cuyo tratamiento no fue incluido en la causa Herrera. 32. Remitir los antecedentes a la Fiscalía Federal número 3 de Córdoba a fin de que se profundice la investigación del hecho del que habría sido víctima Horacio Mario González, en lo referido al presunto paso del nombrado por el Departamento de Informaciones D2, Policía de la Provincia de Córdoba. Protocolícese y hágase saber, el juicio ha concluido. Buenas tardes.